Bueno, esta es la continuación del video anterior. Estamos explicando sobre el optocoplador que ponemos acá. Bueno, un resumen es que el LM3914 es un búmetro y con respecto a la señal que nosotros le damos al circuito integrado LM3914 nos da señal, nos da corrientes en los pines. Primero es el que está el 1, después va acá. Primero da corriente acá, después acá, hasta el último acá. Pero para que nos dé, por ejemplo, para que nos dé corriente hasta acá, desde acá hasta acá, utilizamos un potenciómetro en el cual el señal 5 lo ponemos entre un potenciómetro, acá está un polarizador de voltaje. En R1, bueno, este es un potenciómetro. Esto va conectado a la fuente de alimentación, igual que el 3 y el 9. Y la otra parte del potenciómetro va conectado a tierra, igual que el 2, 4, 7, 8 y 8. Ahora, para que sea indicador de para que indique el voltaje, lo que hice fue que ponemos un optoacoplador en la fuente en la regulador de voltaje. Por ejemplo, acá nos da, como ya dije, en la parte regular de voltaje tenemos 24 voltios de entrada y nos da y en la salida nos puede hacer variar de 1,25 a 22 voltios. Ya. Justo cuando ya el regulador de voltaje, que es el LM317, justo el regulador de voltaje que está acá es el regulador de voltaje REC más menos 24 voltios, nos puede hacer variar de 1,25 hasta 22 voltios. Ya. Pero ponemos en paralelo dos optocopladores. ¿Por qué? Lo que quiero hacer es que esto gaste menos corriente y nos indique cuando un voltaje es dado. Perdón, acá pongo un optocoplador. ¿Para qué? Para que cuando dé un voltaje adecuado, el optocoplador 1 nos dé una resistencia necesaria para que se una al circuito integrado y nos encienda un LED. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, si yo tengo 10 voltios, yo tengo 10 voltios. Si en el optocoplador 1 lo pongo en serio con una resistencia R1, por ejemplo 10K. Cuando llega a 10 voltios, el optocoplador 1 lo que hace es que, como dentro hay una fotoresistencia, dentro hay un LED, un diodo LED, nos da una resistencia. Por ejemplo, acá está el optocoplador. Aquí está. No se ve. Aquí está. Está mejor. El optocoplador es así. Así es el optocoplador. Si acá ponemos 10 voltios en la entrada, lo que hace es que nos da una resistencia. Por ejemplo, resistencia R1. Y al poner esa resistencia en un circuito, hacemos que ese circuito, cuando haya resistencia R1, se active. Y cuando los 10 voltios sea menor, que sea menor, la resistencia sea grande, la resistencia va a variar, pero va a aumentar la resistencia y eso va a hacer que el circuito no encienda, no se active. ¿Entienden? Otra vez. Acá pongo un voltaje de entrada, con una resistencia obviamente, porque si no se quemaría.
Esto haría de que dé una resistencia. Esa resistencia yo tengo que medir para que en un circuito justo esa resistencia haga que todo el circuito aparte funcione. Por ejemplo, si yo tengo acá un resistencia R1 y tengo, no sé, un sistema que tengo acá, pero este sistema funciona solamente con R1, ¿eh? Porque da, por ejemplo, acá tengo ya acá tengo resistencia R1 y voltaje. Acá este sistema funciona cuando R1, cuando es R1. ¿Por qué? Porque da la corriente necesaria para que se active este sistema. Si yo pongo uno menor, obviamente que es normal, funcionaría. Pero si pongo una resistencia mayor a R1, la corriente no será necesaria para que active el sistema. Es igual a esto. Mientras más voltaje ponga, la resistencia disminuye, haciendo que el circuito funcione. Y eso es importante, porque si yo pongo un voltaje de entrada para que encienda un LED, por ejemplo 10 voltios, esos 10 voltios esos 10 voltios me da una resistencia, y a partir de esos 10 voltios para más tarde, por ejemplo 11 voltios, 12 voltios, la resistencia R1 va a ser menor, pero desde R1, pero ¿cómo decirte? Otra vez. Acá el voltaje es el adecuado, por ejemplo ya 10 voltios. A partir de 10 voltios me da R1 y con R1 se enciende. Mientras más aumente el voltaje, R1 va a disminuir. Igual, la corriente va a pasar acá y el sistema va a encender. Pero si disminuye a 10 voltios, por ejemplo 9 voltios, acá la resistencia va a aumentar. Y por ende, la corriente no va a ser suficiente para que active el sistema. Y es por eso de que utilizo el optocoplador. Porque me une dos sistemas, un regulador de voltaje que se conecta acá y el micro de voltaje que se conecta con esto. Y esta resistencia lo pongo en serie con el potenciómetro, pero de la parte de la izquierda, cuando se conecta a más V, porque si lo pongo acá donde pongo a tierra no funciona. Y es por eso que yo lo pongo acá. Ya, mira, el opto lo pongo acá. Entonces tengo que ver en cuál de estos 10 pines, al variar el optocoplador, me genera una salida. Yo lo calibré y me dio, el de 10 voltios me dio una salida que era acá. Acá me da una salida, en lo demás se apagaba. ¿Por qué me da una salida? Acá me da una salida, acá me da una salida. Ahora, como esta señal es muy baja, por ejemplo 10 milivoltios o 3 voltios, 10 miliamperios o 3 voltios, como es tan baja, bueno, es baja porque enciende un LED, obviamente. Encender como son 10 pines, y esos 10 pines, como es un divisor de voltaje, esos 10 pines dividen el voltaje, divide el voltaje 10 veces. Y esto hace de que se vea, de que cada uno sea la décima parte del voltaje que yo suministre. Ahora, como esta señal es tan baja, utilizo otro optoacoplador. El optoacoplador lo pongo acá. Y esto me da una resistencia, como es miliamperios, la corriente que da la salida,
me da una resistencia alta. Pero el optocoplador sin corriente es como si estuviera abierto. El optocoplador sin corriente es prácticamente circuito abierto. Y acá obviamente no pasaría corriente, pasaría casi nano amperios, un picoamperio, casi nada. Y no prendería el relé. Ahí les explico por qué es el relé. Ahora, aunque sea poquísima corriente, el autocoplador daría una resistencia adecuada para que el relé se active. Igual que esto. Yo modifiqué el circuito para que cuando dé la resistencia adecuada se active todo el circuito. ¿Entienden? Acá opto 1, está una resistencia alta, R1. Pero esta resistencia es adecuada para que se active. Entonces se activaría todo el circuito por medio del transistor, que esta es una polarización fija. Y acá ponemos en un relé, ponemos en paralelo un diodo. Un diodo puede ser cualquiera, un N4007. Lo que hace es que el relé es una bobina, y cuando no hay corriente acá, cuando el autocoplador no cuando por el autocoplador no pasa corriente, el autocoplador se abre y no pasaría corriente. O sea, de lo activo que está, se apagaría. Y el relé, como es una bobina, y como la bobina se opone a los cambios bruscos de la corriente, lo que hace es que ya todo se desactiva, el R1 se vuelve abierto, pero el relé, como no soporta los cambios bruscos de corriente, lo que hace es almacenar tanto la corriente que después lo expulsa, y lo expulsa al transistor, genera picos, llega a miles de corrientes, pero a un tiempo tan pequeño, pero ese tiempo tan pequeño es suficiente para que queme el transistor. Por eso ponemos diodos, para que ese pico de corriente se vaya por el diodo. Vale. Ahora hacemos esto, R1. Y al hacer eso, ¿por qué lo borro? Ya bueno. El relé se activa cuando el autocoplador se enciende, da R1. Y ese R1 es más que... El relé se activa. Y acá ya dije otra vez, yo tengo una fuente de alimentación externa que es 12 voltios. 12 voltios obviamente. El relé está así. Es una punta de relé y esta es otra punta de relé. Aquí está. Ya. Acá vemos. Y acá. 12 voltios. La fuente externa. Y acá tenemos el relé. Cuando da R1, es más que suficiente para que pase corriente, active el relé. Y esto se cierre. Y se enciende un LED. Cuando aumenta el voltaje, la resistencia disminuye. Otra vez. Cuando el voltaje, por ejemplo, 10 voltios, con 10 voltios se enciende el relé, el LED. Si tengo más de 10 voltios, por ejemplo acá, el autocoplador igual daría misma corriente. Igual daría el mismo corriente en el mismo pin. Ya lo comprobé. Y el LED no se mantiene porque está encendido el pin. Y eso hacemos también con el de 5 voltios y con el de 20 voltios. Yo puse un indicador de voltaje cuando sea 5 voltios, otro cuando sea 10 voltios y otro cuando sea 20 voltios.
Ahora, esta parte, bueno, no lo vi en internet, solamente lo intenté hacerlo y en el autoacoplador 2 me salió de que cuando pongo una resistencia, no, por ejemplo, cuando pongo en el opto 2 una resistencia R2, me sale tal que el R que está acá, generado por el autoacoplador, me da cuando es 5 voltios un LED y cuando es, 10 cuando es 20 voltios otro LED. Eso más que todo es una suerte. Acá estoy diciendo de que con un autoacoplador se puede prender un LED. Pero yo tuve la suerte de que poner otro autoacoplador, modular resistencia, modular el R2, me da el 5 voltios y el de 20 voltios. Por ejemplo, si acá tengo 5 voltios, se enciende un LED. Bueno, acá estamos los LEDs. Cuando tengo 5 voltios, se enciende un LED. El circuito integrado, el 10 voltios es solamente un circuito integrado. Y el de 5 y el de 20 voltios es un solo circuito integrado también. Pero tuve la suerte de que con un autoacoplador me dé dos indicadores de voltaje. Bueno, cuando pongo 5 voltios, se enciende un LED. Cuando tengo 10 voltios, se enciende otro LED. Y cuando tengo 20 voltios, se enciende otro LED. Es decir, 5 voltios, un LED. 10 voltios, 2 LEDs. Y 20 voltios, 3 LEDs. Ese es el indicador de voltaje. Como ya dije, se alimenta por una fuente externa. Como utilizo bastante corriente acá, como los fuentes de 12 voltios tienen mucha carga por qué alimentar, yo previne y puse una que tenga más potencia para que pueda dar más potencia, más corriente. 12 voltios 2 amperios, porque ya vemos que alimenta muchas cargas. Bueno, y por último, por lado de voltaje. Por último, y más importante, bueno, más importante mejor, tenemos el indicador, el protector de cortocircuito, que eso es importante y fundamental. El protector de cortocircuito es lo que sale en internet. Claro, protegen, pero generan absorbe más corriente. El que yo hice, bueno, se necesita más corriente para que se active porque necesita un relé. Hay otros que no, son de completos historias que no entiendo. O no se entienden, las historias se desactivan. Pero hice con un relé, el relé necesita más corriente, mucha corriente. Bueno, depende, pues, pero igual. Sabemos prender el cortocircuito. Muy bien. Chequen. Acá ya tengo. Acá ya tengo el LM317. Ya que obviamente 24 voltios. Sin dar 24 voltios. Como ya dije, acá un autoacoplador resistencia y otro autoacoplador resistencia.
Acá también puso un protector de cortocircuito. ¿Cómo es esto? Este protector de cortocircuito, cuando hay un corto, lo que hace el relé es que ese protector tiene un relé. Y el corto hace que ese relé, este circuito está configurado para que el relé, cuando haya un corto, se desactive. Acá vemos. Un momento. Bueno, hasta que me acuerdo. Demoré 6 meses haciendo este proyecto. Desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Bueno, marzo sería. 7 meses creo. Wow. Pero sirvió la pena. Déjame acordarme con un chiste.
vamos a ver, 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 vamos a ver. Bueno, ya, acá está para el cortocircuito y conectar el cortocircuito. Cuando yo empiezo en el interruptor, antes un interruptor, esta que está acá, y un interruptor 1, 2, 3, esta así. Es un interruptor así, con 3 pines. Cuando está para acá, esto está conectado. Y cuando está para acá, esto está conectado. Esto está conectado. ¿Entiendes? Ahora, si yo lo pongo para acá, no hay protector de cortocircuito. Pero si yo lo pongo acá, sí hay protector de cortocircuito. Y presiono este botón, bueno, así el botón está rojo y no da voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje se queda acá, acá ya no da, pues relé. Ahora, cuando presiono este botón, lo presiono PAM, el relé entra voltaje y se comporta como relé de enclavamiento y se queda así, y el interruptor salta acá y el LED azul se enciende y ahí sí da voltaje. Si yo le pongo un metal que tiene poca resistencia, va a haber tanta corriente, el voltaje es nulo y esto hace de que el relé pierda la energía necesaria, porque el voltaje de acá, la fuente que estaba acá alimentando el relé se pone en cero por un segundo. Entonces, porque está en corto, cuando tiene tan poca resistencia, esto se vuelve cero. El interruptor, el relé, otra vez se vuelve acá y se pone rojo, indicándonos de que hubo un cortocircuito y se va a caer así. Hasta que otra vez ponemos el botón, presionamos y otra vez llega acá, da voltaje y se prende azul. Bueno, eso sería todo y ahora vamos a simularlos. Bueno, ahora sí, vamos a poner en prueba el funcionamiento del circuito. Bueno, acá todos son cargadores, todos dan 12 voltios. Estos dos primeros dan 1 amperio cada uno, estos 2 amperios. Este brinda más potencia. Eso lo ponemos como fuente externa, más potencia y fuente externa. Es decir, acá en el último ponemos fuente externa, en los demás ponemos fuente de alimentación. Acá entra 24 voltios y acá los 12 voltios
para alimentar todo el circuito, todos los sistemas, eh, todos los demás sistemas que involucran el proyecto. Vamos a ver. Acá vemos y acá ya está conectado. Lo prendo. Muy bien. Acá se ve mejor. Ahora ese es lo que está ahí, es el LED del regulador, que me indica que el regulador está funcionando. ¿Lo pondría? No, pero lo pongo por adorno. Ya. ¿Qué está acá? Primero empezamos por acá. Vemos que este botón me indica que el LED se enciende. Este botón tiene 4 pines. Para un circuito y para otro circuito. Lo que hace es que yo quiero que cuando el regulador funcione, que cuando el regulador se active, me dé un LED para indicar que está activado. Entonces utilizo un botón de 4 pines para que esos dos circuitos, cuando se activen, como esto está conectado a dos circuitos, al presionarlo se activan los dos, indicándome de que hay voltaje, también indicándome de que hay LED. Ahí está, la luz azul. Acá vemos el sensor de temperatura, el verde, indica verde. Ahora voy a tener un rato el mechero. Bueno, ya traje el mechero. Acá vemos el que está acá. Y acá tenemos el, bueno, acá tenemos el indicador de voltaje. Como ya dije, lo calibré para que esté verde, y cuando ponga fuego en el sensor, esto me genera más voltaje y se enciende esto. Ahora, acá tenemos el sensor, el LM35. Parece un transistor, pero es un sensor de temperatura, creado especialmente para un sensor. Acá vemos el sensor, es muy sensible. Cuando prendo, verán qué sucede con el fuego. Acá está. Ahí está. Miren, se puso rojo. Cada grado Celsius aumenta 10 milivoltios. Después se enfría, pasa rojo acá, pasa acá, que ya lo saqué por mucho LED. Me gusta.
Esto obviamente es alimentado por la fuente externa de 12 voltios. ¿Qué pasa acá? Que no hay LED. Después prende el amarillo. Prende. Ahí está. Bueno, me puede llegar hasta ver. Ahora, ya mostré el sensor de temperatura. El regulador de voltaje está acá. Esta que está acá. Este que está acá es un MOSFET. Acá lo puse con disipador de calor para que funcione correctamente y soporte más corriente. Bueno, así lo vi en los datasheets y en los videos. O sea, si yo le pongo nada, el calor lo mata. Pero si le pongo un disipador de calor, ese calor se va rápidamente y puede conducir más corriente, pero eso también lo mata. Claro que aquí está mal el disipador porque se tenía que poner una pasta térmica porque obviamente no es perfecto y entre el disipador y el MOSFET hay ranuras, hay rozamiento, hay puntas, así que no es que todo con una lámina o con un disipador de calor. Bueno, acá este es de plástico, creo que está mal porque el plástico no da calor, no transmite calor. Bueno, acá tenemos todos los circuitos. Acá tenemos el sensor de temperatura, el sistema contra incendios que está acá, es pequeñito, pero está acá. A ver, no sé si se puede ver. No se puede ver. Creo que con una linterna, creo que sí, a ver. Ahí está el sistema contra incendios, es el que va a señalar. Ese. Lo que hace, como ya dije, cuando detecta temperatura, el termistor disminuye su resistencia, haciendo que la corriente sea suficiente para que el relé se active y se active todo el sistema contra incendios. Sacando en juego la fuente de alimentación, sacando en juego, bueno, fuente externa obviamente que alimenta el relé y dejará de apagará la alarma contra incendios cuando el transmisor cable, cuando el termistor ya no detecte fuego, es decir, cuando su resistencia aumente. Ese es termistor NTC negativo. Si yo quiero unos positivos PTC. Ahora vamos a ver. Vemos que acá tengo el voltaje suficiente. Las fallas técnicas. Acá está. Y déjame decirte que el termistor NTC es aquí. Es lo más hermoso que veo en mi circuito. Lo que me gusta. Me motiva a seguir haciendo más. No me juzga como soy. Solo usaré como yo quiero que sea. Este es el NTC 104, que es 10, 100K. Yo lo compré por el Express. Y acá vemos. Yo pongo fuego al termistor que está acá. Acá se puede ver. Ya le pongo fuego. Se demora 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vemos que suena la alarma y de que él está girando y se deja de moverse. No sé si lo vieron. También tenemos, bueno, acá están los relés que les dije de activación, están acá. Están ahí bien metidos, ahí están, no sé si se puede ver. A ver, la parte de atrás creo que se puede ver. Cierto. El sistema contra incendios se alimenta por medio de estas pilas en serie de 18 voltios. Lo puse así para que dure más. Están en serie.
relés. Ah, cierto, cierto. No se ve tampoco. Bueno, hay un botón de 3 relés. Son para la activación y para el sistema contra incendios y para SQL. Claro. Bueno, dos son para el sistema contra incendios y uno es para botón o no. Lo más hermoso. Bueno, acá obviamente fallo técnico. Ay, ay, ay. Después vemos mi indicador de voltaje. Vemos que es todo esto, me costó mucho, son esto, este que está acá y este que está ahí. Vemos que utilizamos dos circuitos integrados. Vamos a ver, esta máquina. Vemos que tenemos dos circuitos integrados. Bueno, hay dos circuitos integrados ahí. Indicador de voltaje, eso que se tiene ahí son el M394. Y acá está todo para calibrar las resistencias. En vez de potenciómetros pongo resistencias. Ay, ay, ay. Ahora, como lo hice tan rápido, para exponerlo, está mal conectado. Porque acá están conectados los dos. El cerro está conectado. Uno solo, pero no sé qué pasó. Bueno, en la foto de la portada se ve que sí son los tres indicados correctamente. Bueno, ya vemos que mejor, bueno, por estas cosas es que mejor utilizamos tarjetas gráficas. Por esas razones. Bueno, ya. Acá hay 25 voltios. Ahora, el truco es poner un protector de cortocircuitos. ¿Cómo hago esto? Lo enciendo con el botón que está acá. Ese botón que está acá. Ya. Está en rojo. ¿Qué es lo que le dije? De que tengo que utilizar un pulsador para que suene azul. Pongo azul. Azul. Ahora. Voy a encontrar ese azul. Ahora. Cuando pongo metal acá, obviamente que va a ser tanta corriente que va a afectar al MOSFET. El MOSFET no soporta cortocircuitos. Bueno, vi internet y tengo unos datasheets que sí soportan. Bueno, más que todo comentarios que soporta cortocircuitos, pero no soporta. Yo lo utilicé y lo quemé todavía. Está muy caliente. Ni con el disipador todavía. La cosa, pongo la tijera normal. Tiene poca resistencia. Pasa una. Acá no lo quería pasar un amperio. Pero yo si lo toco no me mata porque son pocos voltios. Y los voltios no son suficientes para romper mi resistencia interna del cuerpo humano. Toda mi piel tiene bastante. Toda mi grasa tiene bastante resistencia. Pi3. Pongo acá. Cortocircuito. 1, 2, 3. ¿Ves? Puso rojo. Ahora otra vez. Bueno, acá genera chispas si no lo ves. Ahí está, chispas. No sé si lo vieron. La máquina. Ahí está. Ya me quedan 3 chispas. Quiero que vean las chispas. Máquina, bueno. Bueno, ya. Que salgan chispas sale.
Vemos que está rojo. Otra vez. Pongo un cortocircuito. ¿Ves? Rojo otra vez. Cortocircuito. Rojo otra vez. Lo que le quiero decir es que me demoré bastante haciendo ese proyecto. Me demoré mucho, un montón. Mucho tiempo. ¿Valió la pena? Sí, lo valió. Valió mucho la pena. Valió muchísimo la pena. Así puedo entender que de algo sea mi creatividad. Ay, ay, ay. Vemos que el LED enciende, pero indique. Bueno, por esta razón es que mejor es tarjeta gráfica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y si alguien dice que no puede, bueno, solo muéstrenle esto y ya, pues, crean en Dios y ya puedo hacer el que. Llevaré 6 meses, prometo hacer otro video cuando me salga mi taser. Y estoy haciendo gente que no hay espacio en mi burbuja. Esto es solamente mi tío Voltes nomás, no sirve, pero igual. La cosa es que con lo poco que conocí, pues se marcha todo. Con mis libros y poco conocimiento, pude hacer todo esto. Este es el proyecto más completo que he hecho. Bueno, eso sería todo, creo. A ver, doctor corte con reportajes y vamos a hacer lecturas reales. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Dile adiós.